Con qué alegría, amados hermanos y hermanas, podemos iniciar esta semana sabiendo que es una oportunidad cada día de poder avanzar en el conocimiento y en el entendimiento de las escrituras que el Señor nos está brindando. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es lo que nosotros obtenemos al disponernos a estudiar su palabra, a conocerla. El Señor nos da una revelación del conocimiento de Él y esto viene a alumbrar esos ojos de nuestro entendimiento y nosotros nos damos cuenta de esa esperanza a la cual Él nos ha llamado y nos damos cuenta de esas riquezas de gloria que Él nos ofrece como herencia y también nos podemos percatar de esa supereminente grandeza de poder para con nosotros los que estamos creyendo. Pero ¿cómo hemos de creer en Él si no le conocemos? Es necesario conocerle y la manera de conocerle es disponiéndonos a alimentarnos de su palabra día a día. Éxodo 35, tenemos este capítulo justo después de haber pasado por esa situación tan triste y tan dolorosa en la cual el pueblo había creado ese becerro de oro y le había dado la gloria de Dios, se le había atribuido a ese becerro. Es ahí cuando el Señor les da la mala noticia de apartarse de ellos, de introducirles sí en la tierra prometida, pues Moisés intercedió para que no los destruyese después de haber cometido tan grave pecado contra Dios. Y Moisés mismo intercede para que el Señor no se aparte de él. Moisés le dice: yo no me muevo de aquí si tu presencia no va conmigo. Te ruego que vayas con nosotros. Te ruego, no nos saques de aquí mejor. Y el Señor, pues ante esa petición de un corazón sincero, representando al pueblo, decide caminar con ellos nuevamente. Y Él les había dado, ya le había dado a Moisés las instrucciones sobre el tabernáculo. Ahora, pues Moisés, después de haber estado otros 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, en la cumbre del monte Sinaí, se dirige nuevamente a la congregación, los convoca y estas son las cosas primeras que el Señor manda a Moisés a hablar a su pueblo. Entre ellas está esa urgencia de construir su tabernáculo, ese lugar en donde Él pudiese habitar en medio de este pueblo. Así que Moisés habla al pueblo y lo primero que le dice es sobre el día de reposo. 6 días se trabajará, mas el séptimo será santo, el día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo morirá. No encenderéis el fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Quizás nosotros decimos, pero ¿por qué? Y no entendemos por qué este día de reposo es tan importante. Bueno, recordemos, este día de reposo se hizo con el propósito de no olvidar lo que Dios ha hecho. Es un día dedicado exclusivamente a Dios, a esa relación de intimidad con Él, a que no hay que estar apurados por hacer esto o por realizar lo otro, sino que este día saber de antemano que intencionalmente se dedicaba para esa relación con el Señor, para adorarle, para orar con Él. Y es necesario que en nuestro día a día, en el afán del mundo en que vivimos, sea muy fácil dejar al Señor como
lo último de nuestros días, dejar al Señor como una oración nada más, SOS al final del día, como nada más un hábito quizás de ya acostados y con los ojos cerrados, decir gracias Señor por este día, y que eso sea nuestra única relación con Él. Esto no va a fortalecer nuestra relación con el Señor. Es necesario tener un tiempo dedicado, un tiempo también agendado en el que mostremos a Dios y a nosotros mismos que Él es importante. Así que este día de reposo prevenía al pueblo de distraerse y de inmiscuirse en los afanes, en el trabajo, con la excusa que hay que trabajar y que no se puede estar holgazaneando. No es un tiempo de holgazanería, no es un tiempo de relajamiento ni es vacación, es una cita con nuestro Padre. Este día de reposo, eso es lo que nos muestra a nosotros. Y cuando dice que no se debería de encender ningún fuego, nos puede parecer como, pero eso es exagerado, ¿y qué iban a comer? Bueno, el hecho en aquellos tiempos de preparar comida no era tan fácil como encender un botón de una estufa como lo hacemos hoy en día. En esos tiempos, para encender el fuego, había todo una serie de actividades que realizar, porque no había electricidad, así que se necesitaba ir a buscar leña, ir a un bosque quizás alejado, transportarla, cargarla a grandes distancias, y luego el esfuerzo de procurar fuego. Recordemos que no habían fósforos, que solo se hacían frotar como los fósforos que tenemos hoy. Había que chocar una piedra con otra piedra, escoger las piedras correctas, esperar que una chispa se encendiera en la madera seca, en la hojarasca, y así que era una tarea laboriosa, quizás les tomaba horas, y esto fácilmente podía distraerles de tener ese tiempo para el Señor. El hacer todos los días esto podía hacerles parecer como que el día no era suficiente para dedicarle tiempo al Señor. Así que por eso era que se consideraba trabajo. El día ahora, en estos tiempos, pues nosotros usualmente tomamos el domingo como ese día del Señor, es el día que dedicamos para ir a la iglesia, para congregarnos, para estar en comunión con la familia, y debiera ser en comunión con la familia y todos enfocándonos en el Señor. Se ha tomado el día domingo como el primer día de la semana, el día de resurrección de Jesús, así que es un nuevo tiempo, es un nuevo comienzo cada semana para nosotros, y qué hermoso es poder dedicar ese nuevo comienzo al Señor. Seguidamente, Moisés les habla acerca de la ofrenda para el tabernáculo. Esta ofrenda, dice, debía ser de un corazón generoso, y da todos los materiales que ya hemos visto que debían de traer: el oro, plata, bronce, telas, color azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo. Recordemos que esta iba a ser la cobertura de esa tienda de reunión. Las pieles de tejones, la madera de acacia con la que se harían los muebles, el aceite que se vertería ahí en el candelabro, las especias para el aceite de la unción, el incienso aromático, las piedras y todo lo que debían llevar en los trajes de los sacerdotes. Todo esto es nuevamente descrito porque Moisés se los está dando a conocer al pueblo, y que ellos debían de dar generosamente. Dice que todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá
y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Es decir, se está dando la apertura para que todos aquellos que deseen participar de esta obra con los dones que Dios les ha dado, con los talentos, lo puedan hacer. Y la respuesta del pueblo, efectivamente, lo vemos a partir del Éxodo 35:20. La respuesta del pueblo hacia la invitación a ofrendar fue que el pueblo ofrendó. Nos dice el versículo 20 y 21 que toda la congregación salió de delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Así que lo hicieron de voluntad. Así como nosotros todo lo que hacemos para el Señor debe nacer de ese espíritu que nos da voluntad para hacer las cosas para el Señor. Al Señor le agrada un corazón alegre sirviéndole en todo lo que Él nos manda a hacer. Así que Él es quien estimula nuestro corazón y nosotros, pues si estamos dispuestos y disponibles, vamos a poder entender ese estímulo y a recibirlo y lo vamos a poder llevar por obra. Dice Éxodo 35:22 que las mujeres también dieron generosamente de todo lo que tenían. Y vinieron los hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, lo vuelve a mencionar, y trajeron cadenas, aritos, anillos, brazaletes, toda clase de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Recordemos que los israelitas salieron de Egipto con todo un botín. Ya en Génesis 15 el Señor le había dicho a Abraham que ellos iban a salir de Egipto con riquezas, con las riquezas de los egipcios. Y efectivamente, en Éxodo 12, 35 al 36, ahí se mira cómo el Señor mueve el corazón de los egipcios después de todas esas plagas, por supuesto, y los egipcios estaban muy interesados en que los hebreos salieran de su tierra porque estaban habiendo demasiadas maldiciones por estarlos reteniendo. Así que de buena gana también los egipcios les regalaron todas las cosas valiosas y los israelitas salieron con muchas riquezas. Se estima que si se sumase todo lo que el pueblo hebreo dio para construcción del tabernáculo, este tabernáculo, aun cuando era un recinto no tan inmenso, pero el valor de todo lo que era recubierto por oro, de todas estas piedras preciosas, estos materiales, de todo lo que allí se hizo, dicen algunos estudiosos que el valor puede ascender a unos 5 millones de dólares en la actualidad. Así que verdaderamente este tabernáculo de reunión era una joya en medio del desierto, era una completa joya en medio del desierto, figura de lo que es Jesucristo para cada uno de nosotros. Él es el verdadero valor en la vida de cada uno de nosotros. En el desierto de nuestras vidas, Él es esa joya. Él viene a representar esa esperanza en nuestras vidas y ese alto valor, lo que Él derrama en nosotros, ese especial tesoro que es su espíritu, es lo que nos da el valor a nosotros. El apóstol Pablo en Filipenses 3:7, él dice: todo lo que para mí eran ganancia, ahora yo las estimo como pérdida. Todo lo estimo como pérdida ante el valor de Jesucristo, que es incomparable, el valor de conocer a Cristo Jesús. Todo lo demás, si nosotros lo ponemos a un lado de lo que es conocer a Cristo, todo lo demás es estimado como pérdida, porque Jesús lo vale todo en nuestras vidas. Él nos da un valor a nosotros. Así que
Luego vemos que estas personas estaban todas dispuestas, las mujeres también, algunos que tal vez no donaron tanto en cuanto a cosas materiales, pero donaron su mano de obra. Dice Éxodo 35, 25, 26 que todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, las telas azules, púrpuras, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron el pelo de cabra. Así que nosotros nunca podemos decir que no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Tenemos mucho que ofrecerle al Señor porque Él mismo nos ha hecho competentes a nosotros, nos ha dado talentos, nos ha dado sabiduría para hacer muchas cosas. Y aquello en lo que nosotros hemos visto que tenemos ese don de Dios, que tenemos ese regalo de Dios y que tal vez nos hemos capacitado en ello, o que tal vez lo sentimos y no nos hemos capacitado, debemos de movernos a capacitarnos más para perfeccionarnos en aquello que sentimos que el Señor nos ha dado como una riqueza en nuestras vidas y poderlo nosotros ofrecer a Él. La palabra del Señor nos habla que nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia viene del Señor. Y eso lo dice en 2 de Corintios 3, del 5 al 7. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que aquí nos quiere decir que aunque nosotros sepamos que somos buenos en algo, que no nos la creamos tanto, que no nos sintamos con el ego arriba por esto, que lo apreciemos, que lo pongamos por obra, que nos sintamos que somos instrumentos útiles en las manos del Señor, pero que sepamos que todo esto proviene del Señor, proviene de su Espíritu. Así que gracias al Señor por todas las capacidades de cada persona que en este momento están escuchando este mensaje. Que sea el Señor inquietando los corazones para podernos dedicar a cumplir con ese propósito por el cual Él nos diseñó. Qué claras y precisas son las instrucciones de Dios acerca de la construcción del tabernáculo. Si nos fijamos en Éxodo 35, del 11 al 19, nos da un listado de cada una de las piezas que debían elaborarse. Esto nos haría saber entre el pueblo quiénes de ellos eran los más aptos para hacerlas. Así que en general podemos decir que se iban a ocupar carpinteros, personas que trabajasen la plata, joyeros, tejedores, y esto nos muestra que todos somos parte de un cuerpo. Nosotros no podemos hacer todo por nosotros mismos, dependemos del Señor y también dependemos de las capacidades que Dios da a otras personas para poder unirnos como un cuerpo, siendo la cabeza Jesucristo, para poder nosotros presentar esa obra de Cristo aquí en la tierra. Todos nos necesitamos y todos tenemos distintas virtudes, distintos talentos para podernos complementar. Ninguno de nosotros es desestimado del cuerpo de Cristo y ninguno de nosotros se puede creer tampoco único ni que no necesita de los demás. Todos nos necesitamos y necesitamos, por supuesto, de la dirección de Dios para podernos dirigir en esa obra que Él ya ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y luego, en cuanto a los que iban a dirigir esta obra, al director, al maestro de obra que iba a dirigir toda esta construcción, el mismo Señor lo eligió. Porque era una persona que no solo requería de todas estas capacidades artísticas,
creativas de diseño, sino que también debía tener don espiritual dado por el Señor. Y es aquí cuando nos vuelve a mencionar que eligió a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y Bezalel, bueno, se cree que era el nieto de Ur. Recuerdan que Ur fue quien detuvo los brazos de Moisés en la batalla contra los amalecitas. Eso era en Éxodo 17, del 10 al 13. Así que vemos cómo las generaciones de los rectos son bendecidas. A él le correspondió hacer esta obra, y dice que también el Señor eligió a otro hombre de la tribu de Dan para dirigir la obra y para enseñar a los demás obreros. Y este hombre era Aholiab. Dice Éxodo 35, 34, 35, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado a ambos, a Bezalel y a Aholiab, de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención, de bordado, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Qué hermoso es saber que el Señor es quien nos da esas capacidades, quien nos da todos los talentos y nos da la capacidad de aprender. Así que si alguno que está escuchando en este momento tiene dificultad para retener conocimiento, información, pidámosle al Señor sabiduría. Él nos la va a dar. Él nos va a dar la capacidad de poder interpretar, de poder retener y de poder aplicar lo que nos dispongamos a aprender. Y es curioso ver lo que significan los nombres Bezalel y Aholiab. Bezalel significa a la sombra de Dios y Aholiab significa la tienda de mi Padre. Así que estos nombres de estos dos maestros de obra son muy significativos. No solo los jefes de la obra debían tener sabiduría, sino que todos los que participaran en la construcción del tabernáculo debían ser personas sabias e inteligentes, además de muy hábiles en sus respectivas artes. Este capítulo nos hace ver cómo el Señor le permitió a todo el pueblo ser partícipe de la edificación del tabernáculo en el que Él habitaría. Esto es muestra que Él nos hace un llamado a todos, a que seamos partícipes de construir esa casa de reposo para Dios. Ahora el Señor ya no requiere de un tabernáculo o de un lugar o de un edificio específico para habitar. Él mismo, por su gracia, nos ha provisto de un sacrificio de su propio Hijo, cuya sangre valiosa ha venido a pagar todo el precio que la deuda del pecado había dejado en nuestras vidas, y por tal razón ahora nosotros somos aptos para que el Espíritu mismo que habitó en Jesús y que le llevó a poder realizar todas las obras que Él hizo en su tiempo en la tierra, es el mismo Espíritu que fue derramado en cada uno de nosotros cuando hemos abierto nuestro corazón al Señor. Así que cuanto más detalle, si este lugar se estaba construyendo para ser un lugar santo, para ser un lugar consagrado a la presencia de Dios, cuánto más nuestros cuerpos, cuánto más nosotros mismos debemos de cuidarnos y de guardarnos, guardar nuestro corazón, guardar lo que sale de nuestra boca, saber que nosotros somos el resplandor de la luz de Cristo en este mundo, que muchas personas no han de conocer a Cristo si no es por el testimonio
de vida que Él edifica con cada uno de nosotros y por la integridad y el reflejo de su luz que nosotros podemos presentar a las personas. Así que así es, como tabernáculo de Dios que somos, debemos ser esa casa de Dios. Si este lugar hecho de manos humanas tenía tantos requerimientos de pureza, de santidad, cuanto más nosotros debemos ser santos, como dice su palabra. Sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Debemos permanecer en ese proceso de purificación, de pureza, de crecimiento en el Señor, de lavamiento, de ser regenerados en el Señor, de ser llenos de su Espíritu, de ser llenos de su palabra, para que podamos llegar a ser esa casa que el Señor ha estado esperando que nosotros seamos. Ese es su lugar de habitación, su lugar de morada, para que nosotros, como un tabernáculo de su presencia, donde quiera que nosotros vayamos, seamos portadores de su gloria, para que otras personas puedan conocerle y puedan querer aprender de él, y podamos nosotros presentar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y esto pueda moverles y condicionarles para que entreguen su vida a Cristo. Nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Seamos luz, resplandezcamos, iluminemos como esos luminares en medio de una generación malvada y perversa. Pero nosotros no debemos ser conformados a la corriente de este mundo, sino renovados en nuestras mentes por medio de su palabra. Seamos esa sal de la tierra que da sabor, que da un nuevo sabor y que provoca a sed por tomar más del agua de su Espíritu y de su palabra, de modo que de nuestro interior puedan salir como corrientes de agua viva, para poder calmar la sed de una humanidad que requiere y que necesita de Cristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo mucho y sigamos adelante. Ya estamos próximos a culminar el estudio de este interesante libro que nos ha dejado tanto aprendizaje, el libro del Éxodo.